Y yo quiero recordar también a La Valleja de Rocha. Hoy cuando estábamos hablando de equipos del interior, La Valleja de Rocha es un cuadro que perfectamente... Nombre extraño, La Valleja de Rocha. Es un club legendario ya de Rocha y perfectamente Nico puede jugar este certamen, ¿verdad? ¿Qué haces? Fundado el 13 de enero del 34. Estamos memoriosos. Se va a competir en la categoría A de OFI, quizá en la Copa Uruguay, también Nacional de Rocha, ojo, que está en la Copa B y que tiene a un Delgado Junior en el mediocampo. En Nacional juega tu hermano, Javier, el Javi. Javier, el escribano. De volante. De volante, de 5. Bien. Pero más importante que eso, Mariano, es de lo que veníamos hablando hace un rato. Es escuchar a Danilo Ángel. Sí. Hoy hemos tenido varios economistas, ¿no? Va a ser de economía. Claro. A ver, aparte justo hoy parece que fuera un programa temático, una mañana temática. Tuvieron a Sicheski en la primera mañana. Un economista independiente, tuvimos a Isaac Alfie, director de la OPP en Punto de Encuentro, en la primera parte del programa, y ahora en esta recta final de Punto de Encuentro, la palabra del ex ministro de Economía del Frente Amplio, Danilo Ángel Astori. Digamos que tenemos un montón de mensajes que por una cuestión de tiempo no podemos emitir, nos decía recién Cecilia Rega, hay un montón de mensajes, la gente se prendió con esto, importa, es un tema que está en la vida de todos. Es un Danilo Astori que lo paseaste por varios lugares, Nico. Sí. Hablamos de varios temas, sí. Danilo Ángel Astori Zaragoza nació en Montevideo el 23 de abril del 40. Ex vicepresidente de la República y ex ministro de Economía y indiscutido referente de la izquierda uruguaya, cumple este sábado 82 años y con sesiones de fisioterapia busca recuperar su estado físico que le permita, ¿qué cosa? Volver al Senado. Astori está preparando su regreso al Senado, habló de varios temas con nosotros, empezamos hablando del anuncio del lunes del gobierno, de estas medidas económicas, de la suba de los salarios públicos y las jubilaciones, o del adelanto del correctivo, dependiendo cómo se lo mire. Lo escuchamos. Esto nos decía Astori sobre las medidas económicas anunciadas. Yo empezaría por señalar algunas situaciones paradojales, ¿verdad? Porque el gobierno ha anunciado medidas que contradicen su propia visión de la política económica del país, recurriendo a incrementos salariales que tienen efectos fiscales importantes, y justamente por esa razón he visto reacciones contrarias de parte de quienes comparten la política económica del gobierno, como por ejemplo algunos analistas que están identificadas con ellas, algunos empresarios que se han visto sorprendidos por esta propuesta, porque, vuelvo a repetir, va en sentido diverso al contenido y a los fundamentos de la política económica oficial, la del gobierno. Por nuestra parte, que tenemos una visión diferente de la política económica, observamos que obviamente tiene que ser bien recibida una actitud que se preocupe por lo que más está sufriendo. Sobre todo niños que, formando parte de esos sectores que más están sufriendo, han pagado un precio muy alto durante los últimos tiempos. Con nuestro punto de vista o desde nuestra perspectiva, las medidas que anunció el presidente y que luego comentó en algunas apariciones posteriores son absolutamente insuficientes, totalmente insuficientes. Y además ignora aspectos fundamentales. Por ejemplo, el poder adquisitivo de los ingresos de la gente, vuelvo a repetir, poniendo especial atención en los que más han sufrido, vienen cayendo desde 2020, 2021, han seguido cayendo durante lo que va de 2022 y se anuncian aumentos muy modestísimos que además no se interpreta bien si son un adelanto a cuenta del que se van
a disponer a principios del año que viene, como es normal, o si realmente se agregan o se suman a los que se habían decretado a principios de este año 2022. El presidente en la conferencia de prensa dijo: hago una cuenta de almacenero y sumo lo que ya dimos, alrededor del 7%, más este 2 o este 3%, y ya estoy en un salario real positivo. Eso es un error muy grande, por varias razones. Los poderes adquisitivos de los ingresos de la gente no son puntos en el tiempo, generan efectos en el tiempo. Entonces, el considerar los incrementos salariales o las modificaciones salariales en un punto determinado del tiempo ignora que durante todo el transcurso del deterioro de ese salario se produjeron efectos que pueden haber sido dañinos y muy profundos. Vuelvo a repetir, me preocupa especialmente el caso de la afectación a los niños, a la gente de menor edad, como parte de los sectores indigentes, ¿verdad? Los que están pagando precios muy altos. Así que si sumamos todo esto, yo diría que desde el punto de vista de la política económica que promovemos, que creemos que tendría que estar el país, esto es absolutamente insuficiente. Astori, quisiera consultarlo cómo puede impactar este anuncio de un ajuste salarial en la inflación. Bueno, yo creo que este ajuste salarial, en particular en la inflación, por su escasa importancia, la de los aumentos salariales me refiero, y por su ubicación en el tiempo, en particular no creo que tenga efectos muy importantes sobre la inflación. Los efectos sobre la inflación vienen en parte de afuera y en parte también por una política económica que practica, en el caso de la política monetaria, el Banco Central, y que yo no comparto. Los factores internacionales están muy claros. Hay una situación de precios excepcionales para los productos que exporta Uruguay, como la soja, el arroz, el trigo, la leche, la carne, que han llegado a límites extraordinariamente importantes. Tenemos una tonelada de carne a $5.000 en el mercado internacional, y así podríamos seguir con cada uno de los precios de los productos exportables por el país. Y obviamente no hay manera de evitar que eso se transmita a los precios internos, porque si los productores uruguayos están obteniendo esos precios en el mercado internacional, obviamente no van a vender a menos precio en el mercado interno. Entonces, esos niveles muy altos de precios internacionales se nivelan con los internos, lo cual significa que los internos suben. Por otra parte, a ello hay que agregar la desgracia que está viviendo Ucrania, la invasión de Rusia, la política criminal de Rusia en Ucrania, que también tiene efectos muy importantes desde el punto de vista de los precios, dadas las importantes contribuciones que hace al comercio de algunos productos energéticos, sobre todo Ucrania, que hoy están escaseando y presionando sobre los precios. Y por otro lado hay factores internos. El Banco Central está siguiendo una
política de alza en las tasas de interés, que es un encarecimiento del dinero, y no ha tenido efectos sobre la disminución de la inflación. Al contrario, la inflación, desde el punto de vista que vinculamos o que la vinculamos con los factores internos, ha permanecido, y la tendencia que está mostrando es al crecimiento. Y mientras tanto el Banco Central, practicando esta política de alza en las tasas de interés y encareciendo el dinero, no solo no baja la inflación, como es notorio que está ocurriendo, sino que además genera efectos depresivos sobre la producción, porque el dinero está más caro, cuesta más iniciar o reiniciar o sustentar actividades productivas, y eso también es un factor inflacionario. O sea, actuar así hace que la inflación pierda un poco su carácter de fenómeno monetario para convertirse en un fenómeno de carácter productivo y de accionar negativo, ¿verdad? En este primer análisis que hace Danilo Astori, veo que hay dos coincidencias con el gobierno. Una en que, al igual que el Ejecutivo, él considera que estas medidas no tendrán una fuerte incidencia en la inflación, y otra en condenar fervientemente a Rusia por la guerra en Ucrania. Después hay una crítica directa al presidente de la República. Sí, ninguna de las dos coincidencias son menores, ¿no? No, claro. También. Y una crítica muy fuerte a la política monetaria del Banco Central, sí. porque sus autoridades decidieron volver a utilizar la tasa de interés como instrumento de política como monetaria, variable, sí. Y la fijaron en 4,5 en septiembre de 2020 y se ha incrementado 4 veces, se ubica hoy en 6,5. Luego de este comentario inicial sobre las medidas económicas que tomó el gobierno, le preguntamos a Astori qué medida se podría tomar para contener la inflación, y nos respondía lo siguiente. Bueno, nosotros ensayamos algunos instrumentos durante nuestro gobierno que nos dieron resultados. Uno que quiero mencionar, por ejemplo, son los acuerdos de precios con los formadores de precios y particularmente con los supermercados, conformando canastas de productos básicos que tienen mucho que ver con la inflación y que podrían, ser objeto de acuerdos de precios que por un periodo determinado y acotable pudieran fijarse a niveles, que eviten que la inflación siga subiendo. Otro instrumento que yo creo que está bien que haya sido usado y hay que seguir usando es el de los estímulos impositivos. Por ejemplo, se ha eximido del pago de IVA al comercio de determinados productos que integran esa canasta básica, y yo creo que es una medida que hay que apoyar porque también contribuye por una vía más sana a la contención de la inflación. Y al mismo tiempo quisiera señalar que hay que analizar correctamente cómo impacta este estímulo impositivo en cada uno de los productos o de los elementos que componen la canasta básica, para ir evaluando sus efectos en el tiempo y por lo tanto tener en cuenta también el efecto fiscal que tiene una medida de este tipo. Pero esos son ejemplos de medidas que se pueden tomar y que son diferentes y, a mi juicio, más efectivas sobre el combate a la inflación, que hasta ahora no ha tenido éxito en el país. Más bien lo que cabe esperar son expectativas de crecimiento de esa inflación
en los tiempos que vendrán, lo cual es muy malo, porque si al deterioro del poder adquisitivo del que hablábamos al principio de la conversación se agrega más inflación, obviamente habrá más deterioro de los poderes adquisitivos y más efectos negativos sobre las condiciones de vida de la gente. Esta situación que estamos viviendo y la manera que está siendo tratada no es equitativa desde el punto de vista social. Esa es la verdad. Y por otra parte, ahora visto el tema desde el punto de vista empresarial, otro instrumento que practicamos desde nuestro gobierno y que no ha sido practicado es diferenciar situaciones. Por ejemplo, el presidente ha anunciado que se va a sugerir en el Consejo Superior Tripartito de la negociación salarial que obviamente las empresas, el sector privado, contribuya a las medidas que propone el gobierno, como una especie de exhortación y no de obligación. Pero sería mucho más fácil agregar a esta exhortación la conformación de grupos de empresas según las situaciones en que están. Nosotros habíamos encarado las rondas de Consejo de Salarios conformando 3 grupos de empresas. Unas empresas que tenían una buena situación, unas empresas que tenían una muy mala situación y que no soportaban medidas de este tipo que estamos comentando, incluyendo las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen menos poder de defensa, ¿verdad?, en estos términos, y un sector intermedio que no estaba, digamos, en unas condiciones holgadas ni mucho menos, pero tampoco estaba en una condición deprimente como lo están varias empresas y sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas. El uso de una clasificación de este tipo y naturalmente de un tratamiento diferente en cada uno de los grupos que yo acabo de mencionar o de grupos como los que acabo de mencionar, a mí me parece que ayuda también a lograr los objetivos que nos estamos proponiendo. ¿A cuánto estima que puede llegar la inflación este año, a fin de año, por ejemplo? Bueno, no tengo un número preciso para pronosticar un nivel de inflación, pero va a estar por encima quizá del 10%, que es una especie de límite mítico en cuanto a los últimos años de la vida del país. Uruguay tuvo una época hace tiempo en que se había acostumbrado a tener inflaciones muy altas. Yo recuerdo a importantes dirigentes políticos, vuelvo a repetir, estoy hablando de hace décadas, decir que Uruguay podía convivir con un 50, un 60% de inflación. Hoy eso es inconcebible. El país se acostumbró, por suerte, a niveles de política económica a tener inflaciones que están por debajo del 10%. Pero yo ahora creo que por las razones que estuve exponiendo, corremos el riesgo de que ese número, que era una especie de también de límite simbólico entre algo que se puede manejar y algo preocupante, se puede trascender en estas condiciones y superar el 10%.
Bueno, cantidad de temas. Además, da la impresión que no va dejando casilla vacía, ¿no? Me imagino que ya que tuviste esta oportunidad, avanzaste en algunos temas que están también en discusión o en definición ahora, como el tema de lo que resolvió primero Canelones y ahora Montevideo respecto al fraccionamiento de alimentos, pensando en las clases más desposeídas y la posibilidad del pequeño comerciante de dividir alimentos, obviamente una lista de ellos. ¿Le preguntaste eso? En Canelones no hay lista, ¿eh? No sé si en Montevideo hay. En Canelones es abierto a que el comerciante decida. Se dice alimentos no perecederos, tengo entendido. Es lo único, claro. Es lo único que los diferencia. Habló Astori al respecto y nos decía lo siguiente. Bueno, me parece que es una medida que ayuda al pequeño negocio, que ya lo venía haciendo, además, de hecho, sobre todo en el interior del país, y que permite la subsistencia de mucho pequeño emprendimiento que está en la cuerda floja a punto de reventar. Ahora, no sería sincero si no diría también que me preocupa el fraccionamiento y su funcionamiento desde el punto de vista de la calidad de los alimentos y los efectos sanitarios sobre la población. Eso que puede ayudar a alguna gente, vuelvo a repetir, que está al borde del colapso, pero también tengamos en cuenta que esta es un camino que puede comprometer aspectos fundamentales de la condición humana, ¿no? Sí, una advertencia bromatológica, ¿no? Respecto Sí. de la salud humana. Sí, pero bueno, es un apunte que hace Astori que al menos no estaba demasiado arriba de la mesa, por llamarlo de alguna manera. Y antes de seguir escuchándolo al ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la República, ¿le preguntaste por el Astori-vergarismo? ¿Por ese término que implementó Guido Manini Ríos en un debate? Le pregunté, dijo que bueno, que indudablemente él usó con ironía, Manini lo usó con ironía, y que él siente una sintonía absoluta, utilizó esa palabra, absoluta, con Vergara, y además dijo que él no va a caer en eso, que él no va a hablar del Manini lacayismo. Mirá, lo mencionó. Devolvió el guante. Ay, se le cayó. Vamos a escuchar ahora el último audio en el que refiere... Habla sobre el escenario político, cómo ve... Habla de política. Habla de política, Bien. exacto. Habló de economía y ahora habla de política del post-referéndum de los próximos 2 años del camino rumbo a 2024. El escenario político muestra claramente la confrontación entre dos visiones sobre el país, ¿no? Yo hoy puse en esta conversación el acento en los temas económicos y sociales. Ahora, a mí me parece que esas dos visiones son generales. Hay quien dice que siempre existieron, como por ejemplo el doctor Sanguinetti. A mí me parece que ahora, sobre todo en la fase previa y inmediatamente posterior al referéndum, a la votación del referéndum, se ha agudizado un poco ese enfrentamiento. Y al mismo tiempo surgen también problemas en la coalición de gobierno, donde veo que hay algunos sectores que discrepan sistemáticamente casi con muchas de las medidas que se toman, particularmente en el campo económico y social. Pienso, por ejemplo, en Cabildo Abierto, pero también pienso en algunos sectores del Partido Colorado que precisamente en los últimos días han manifestado sus diferencias y sus discrepancias sobre algunas decisiones. Y naturalmente, del otro lado estamos los frente amplistas, que también tenemos que hacer nuestra autocrítica, ¿verdad?
una autocrítica ideológica, en el sentido de mirar bien lejos hacia adelante y qué queremos hacer con el país, qué queremos promover para el país y por qué país queremos trabajar. Una renovación orgánica del funcionamiento del Frente Amplio, que muchas veces no permite, además de la discusión natural de ideas que hay en toda fuerza política, tener en cuenta todas las contribuciones que los distintos sectores podemos hacer. Y eso necesita una renovación orgánica importante que no tenemos. Y por supuesto también la renovación generacional, ¿verdad? Porque hay que inyectar más juventud en las, digamos, esferas de conducción de la fuerza política, y al mismo tiempo no solo juventud desde el punto de vista intelectual, sino, como decíamos antes, desde el punto de vista ideológico y naturalmente de las posibilidades de alcanzar niveles de conducta política relevantes. Entonces, creo que esto también hace su aporte a esa confrontación de dos visiones sobre el país, que va a estar presente, ¿no? Porque estamos viendo que las conductas políticas que ponen por delante o como prioritarias los objetivos o las finalidades electorales siguen teniendo mucha fuerza en el país. Hay muy poco aporte que desinteresadamente piense en cómo transformar positivamente al Uruguay, y en cambio se concentran en intereses o objetivos electorales ya pensando en 2024. Ustedes verán como periodistas que el espacio y el lugar que se le da a la especulación sobre los temas electorales en el país sigue vigente y creciendo. Ayer escuché uno que tenía que ver con la posible reelección del presidente de la República. Con eso digo todo. Entonces, me parece que estos son problemas que tenemos y que tenemos que resolver, pensando sobre todo en qué es lo que hace sostenible la democracia uruguaya. Ahora, no quiero hacer un análisis meramente crítico. También creo mucho en las instituciones uruguayas. Creo que Uruguay es un ejemplo internacional desde este punto de vista y tiene que hacer esfuerzos por mantener esa estatura que tantos dirigentes y militantes del Uruguay durante tanto tiempo fueron conformando, ¿verdad? Tenemos entonces cosas que debemos mejorar sin duda, pero también tenemos un capital institucional muy importante y eso hay que cuidarlo como una joya preciosa. Fiel a su estilo, Danilo Astori, además de ser siempre muy crítico con sus adversarios políticos, en este caso el gobierno, no tiene ningún problema en lanzar cuestionamientos también duros hacia la interna de su Frente Amplio, ¿no? Y acá lo hace. Y lo hace con esa amplitud térmica que da
la vejez, quizá. Sí, ahora en los últimos Por esa años más que antes experiencia, lo hace. Esa experiencia que te da haber transitado Sí. como candidato, como ministro, haber visto el proceso económico, haber sido oposición. Él no ha tenido problemas en cuestionar a sus compañeros del Frente Amplio. Sí, lo que ha hecho mientras estaba en el gobierno era ser leal y fiel. Entonces ahí trataba de evitar cuestionamientos muy duros. Recuerdo, él tenía enormes diferencias con Mujica, pero cuando fue vicepresidente de Mujica fue muy leal al presidente. Él fue muy fiel. Y lanzó pocas críticas públicas en temas en los que él discrepaba fuertemente, no enormemente, pero si no trataba de ser fiel. Después sí, con la vejez y con los años, las críticas se ven más. Y bueno, la verdad que un diagnóstico de la realidad interesante tuvimos del ex ministro de Economía. Sí, una mirada muy interesante. Y como son las 10:04, Nos hasta vamos. acá llegué. Hay que ir. Disculpas Buenísima, al Nico. tapabocas. Bueno, que no, anda todo bien, la gente todo por bien. ahí. Mis Muy disculpas y nos vemos el jueves que Y viene. si me llevan el auto, me lo pagas vos. muy buena la columna de hoy. Muy buena. Gracias. Interesante, gracias Nico.